Leo para ustedes la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oremos. Padre Santo, en esta mañana damos gracias por tu presencia en medio nuestro, por el privilegio que como pueblo tenemos de compartir juntos, cantar alabanzas a ti, expresar nuestra gratitud a través de este tiempo de nuestras semanas que hemos dedicado para vos. Rogamos en esta mañana que abras nuestro corazón, nuestra mente, que me asistas a mí con el poder de tu Espíritu para hablar con claridad, Señor, para hablar con fidelidad a tu palabra. Y que esta palabra que es vida, esta palabra produzca en nosotros vida, produzca en nosotros fe, produzca en nosotros santidad. Y para el que no conoce y para el que está lejos, produzca, Señor, una semilla de tu Espíritu Santo que produzca fe. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. En este capítulo se narra un suceso que en el libro de Hechos de los Apóstoles se narra 3 veces. En todo el libro de los Hechos, 3 veces se narra el mismo suceso. Esta vez lo está escribiendo Lucas, lo está contando Lucas como él investigó, como él supo, como seguramente Pablo se lo contó tal vez de primera mano a él. Después vamos a ver a Pablo defendiéndose ante un gran rey y él vuelve y cuenta este episodio con más detalles y con algunos detalles interesantes. Saulo es un nombre que significa, es un nombre que es Saúl. Saulo es un judío que es hijo de la tribu de Benjamín. Es un judío, digamos, de pura cepa. No es un judío que se convirtió al judaísmo su familia, sino que él, si se pudiera decir que tiene una estirpe o una heráldica, él viene desde la familia de Benjamín, un hombre pues de buena familia, digámoslo así, según la tradición de donde viene. Además de eso, este Saulo fue educado en instituciones, digamos, de alto prestigio en Jerusalén, teológicamente hablando, y él se convierte así en un fariseo. Recuerden que la palabra fariseo en nuestro contexto casi que tiene un contexto casi de insulto. Cuando decimos que este es un fariseo, hablamos de alguien torcido, de alguien traidor, de alguien malacaroso. Pero un fariseo era alguien que dedicaba su vida al estudio de la ley de Dios. Muchos de ellos se volvieron hombres muy hipócritas, muchos de ellos se volvieron personas legalistas que ponían por encima la ley, la letra, y no podían comprender la misericordia, no podían comprender el carácter de Dios. Y eso es algo que también nos puede pasar a nosotros, puede pasar también hoy, de que hayan personas que se abocan al estudio de la Escritura y podría ser que haya orgullo o que perdamos de vista la belleza del amor, de la misericordia y sobre todo de que no seamos lo suficientemente humildes para reconocer que hay 1000 cosas o más que nunca vamos a comprender porque tenemos una limitación. Y esta humildad nos permite saber que puede ser que tenemos muchos errores,
Y hay cosas que hoy el Espíritu no nos ha mostrado, hoy no nos ha iluminado con ciertas actitudes, aplicaciones de la Biblia, interpretaciones tal vez también. Significa que Dios nos ha dado su palabra, nos da vida inagotable, un alimento inagotable, pero debemos de ser humildes y depender de Dios mismo, el autor. Bueno, Saulo entonces era un hombre muy educado, se nos dice que fue educado bajo la tutoría de Gamaliel, un hombre famoso en su tiempo, un gran teólogo, Gamaliel. Y este Saulo se está dando cuenta de que hay una secta que está proliferando en Jerusalén, que le llaman los del camino. Cuando aquí se habla, en una versión yo pensé que aquí se refería a que él iba a pescar a la gente que estaba en el camino, pero en otras versiones y mirando un poco el original, se les dio el mote a los cristianos como los del camino. No sé, tal vez porque Jesús algún día dijo también, yo soy el camino, la verdad, yo soy el verdadero camino, y los creyentes a estas alturas todavía no se les decían cristianos, sino los seguidores, los nazarenos también se le llamaban, porque eran seguidores de aquel nazareno. Pero este Saulo estaba convencido de que estos cristianos eran herejes. Él estaba convencido de que los cristianos eran seguidores del falso profeta Jesús, que se hacía a sí mismo llamar Dios, que se hacía llamar el Hijo del Hombre, que se hacía llamar alguien que podía perdonar pecados, y a Saulo eso no le cabía en la cabeza de ninguna manera. Y él, como buen religioso, como un siervo de Dios, y con la energía y lo brillante que era él trató de perseguirlos y lo hizo. Cuando vemos la muerte de Esteban unos capítulos antes, es cuando se nos muestra a este joven Saulo consintiendo en esta muerte y siendo partícipe. Dice Pablo en una de sus narraciones, de su testimonio más adelante, que él dando el voto para la muerte de los cristianos. Este es Saulo. Pero Saulo también es algo más. Saulo es nacido en Tarso, en Tarsis, en un lugar de Cilicia, un lugar que hace parte del Imperio Romano. No nació en Jerusalén, no nació en Israel, sino que él también tiene nacionalidad romana. Y su otro nombre sería Paulus. No es que él después decide decir, bueno, Saulo es el nombre de perseguidor y ahora, como ahora ya soy otra persona, me voy a llamar Pablo. No, él siempre, como romano, se llamó Paulus, Pablo para nosotros, de confianza en castellano. Pero él tiene una nacionalidad romana y él creció no solo en el lugar de más religiosidad, sino que creció en un lugar más amplio, un hombre con más mundo, con otras culturas. Se dice que hablaba al menos 5 idiomas, se dice que hablaba latín, que hablaba arameo, hebreo, griego, y era un hombre muy, muy educado. Pero ahora está persiguiendo a la iglesia, y narrábamos ahora en la clase dominical que él entraba a las casas y los sacaba, los arrastraba a los tribunales, a los creyentes, y eso generó, por supuesto, que el pueblo se alborotara y también que el pueblo se esparciera y de alguna manera se cumpliera lo que Dios le había querido para la iglesia. ¿Me hago entender? Este pide órdenes para las sinagogas de Damasco. Se nos muestra que Damasco es una ciudad en la que hay una gran cantidad de judíos y ni siquiera es tan importante esa ciudad que no tiene una sola sinagoga, sino varias. Y él va con órdenes para tener autoridad en esas sinagogas de perseguir a los cristianos, a los del camino en ese lugar. Él tiene los recursos, tiene escoltas, tal vez tiene hombres armados alrededor, no lo sé, pero él arranca viaje hacia Damasco, a fin de que hallase a algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que justo antes de llegar a Damasco, cerca de Damasco, repentinamente, de repente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. En otra de las narraciones del mismo Pablo,
él dice que esto ocurrió más o menos al mediodía. Él lo dice más adelante cuando está hablando con Agripa. Y es interesante imaginarse uno en un camino en la calle, viajando cerca del mediodía. Imagínense en la potencia de esa luz que le rodea a él. Es una manifestación de la gloria de Dios. Cuando Dios se manifiesta de una manera visible, en la Biblia hemos visto que lo hace a través de luz, casi como un símbolo de quién es Dios en su esencia. Es luz y en él no hay sombra ninguna de tiniebla. Pero Pablo fue rodeado por esta luz de manera sobrenatural. Hasta el momento él no sabe lo que está pasando, sino que le rodea un resplandor de luz del cielo. Y él cayó en tierra y oyó una voz que le decía. Cuando él cae a tierra, en la otra narración, él dice que caen también con él los que están ahí. Cae a tierra, no sabemos si él venía caminando, si él venía montado o no, eso no es tan importante, pero él cae a tierra por la impresión, por el resplandor, por el impacto de esa manifestación. Y él escucha una voz y que se nos muestra más adelante que esa voz es en hebreo. El hebreo en este momento no es un idioma muy hablado. La gente no habla hebreo en ese entonces. La gente habla arameo y lo aprenden a hablar en tiempo en el que fueron cautivos. La gente habla griego en común, pero el hebreo es un idioma de los estudiosos. En tiempo de Pablo, el hebreo no lo hablaba la gente, solo lo hablaban algunos estudiosos que estudiaban idiomas para entender la palabra del Señor. No siempre el pueblo podía entender, no siempre el pueblo, cuando los sacerdotes, cuando los escribas hablaban cosas en hebreo, se había perdido en gran parte de la población la comprensión del hebreo, aunque el arameo es muy similar. Pero se dice que en hebreo Pablo escucha una voz que dice, Saulo, 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 Saulo. En la Biblia, ustedes no van a encontrar menos de 20 veces en toda la Biblia expresiones en el que el llamado de Dios o el llamado hacia una persona sea con la repetición de su nombre. Moisés, Moisés, le dijo el Señor cuando estaba a punto de matar a Isaac. Abraham, Abraham. Y esto es una expresión que tiene un valor importante. Y lo aprecio también cuando alguien me habla así, cuando me llama con la repetición de mi nombre, porque es una expresión de cercanía, de intimidad, de conocimiento. Y esta voz que él está escuchando, Saulo, Saulo, te conozco, Saulo, sé quién sos, Saulo, Saulo querido, casi como lo dirían los argentinos, Saulo querido. Él escuchó Saulo, Saulo, no es solo una reprensión, sino que él está escuchando a alguien y que además de decirlo de esa manera cercana, también dice algo que es como un contraste. ¿Por qué me persigues? Escuchen, o sea, Dios está en ese momento, Jesucristo está en ese momento, manifestado en una aparición, porque hay una diferencia entre una visión y una aparición. Pablo está experimentando algo que no ocurre solo en su cabeza, no está ocurriendo en su cabeza cuando los profetas podían ver una visión y eso solo ocurre aquí adentro, sino que los que están alrededor de ellos pudieron experimentar este momento. Gracias, querido Pedro. Pero no entendieron y no escucharon, no entendieron la voz de lo que estaban hablando, posiblemente porque era en otro idioma. Muchas gracias. Muy amable. ¿Por qué me persigues? Algo de ironía veo yo en esto. Jesús está rodeando de su gloria a Saulo, que está humillado ahí, sorprendido y además atónito por lo que está pasando. Y en ese mismo momento le dice, ¿por qué me persigues? En ese momento el que está siendo perseguido y el que es una presa en ese momento no es Jesús.
propiamente, es Pablo que está ahí como un ratón encandilado que no sabe qué hacer ante esto, y el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y él responde y utiliza una palabra que es la palabra Señor, que es la palabra Kyrios, que puede ser la palabra en la que nosotros reconocemos a Dios como Señor, pero también pudo haber sido usada con un tono de respeto, así como uno le dice a alguien importante, Señor, y él dice: ¿quién eres, Señor? Utiliza esa palabra, ¿quién eres? Él está reconociendo en ese momento lo que es alguien especial, superior de parte de Dios. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta decepcionante para él, pero impactante para Pablo, para Saulo en ese momento, para Pablo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y además dice algo casi que suena como un proverbio, casi como un dicho paisa. ¿Qué cosa más dura que es darle patadas a un aguijón?, le dice el Señor. Dura cosa te es darle patadas, coces a un aguijón. Jesús está revelando, Jesús está mostrando, y no escuchamos a Pablo decir nada más. Él temblando y temeroso, versículo 6 dijo: Señor, es lo último que dice, ¿qué quieres que yo haga? Jesús se presenta a Saulo, a Pablo, se presenta de una manera, no en una visión, sino en una aparición. De manera amorosa se acerca a él: Saulo, Saulo. Se revela quién es: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Saulo está impactado, Pablo está impactado por lo que está escuchando, pero responde en obediencia diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Y ahora vemos al Señor hablando como Señor. Ahora vemos al Señor dando órdenes. Ahora vemos al Señor diciendo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Estás contratado. Ya es el Señor. Es un segundo, es un minuto en que acaba de ocurrir, en el que Pablo no está buscando a Dios, en el que Pablo no está como Cornelio, tal vez orando al Señor y diciendo: Señor, muéstrame si esto es verdad o no es verdad. Saulo no tiene dudas. Algunos liberales dicen que esto es un problema existencial de Pablo, y que él no tuvo realmente pues esto, sino que es como que él ya estaba cansado con el judaísmo, y que entonces él tuvo que decir todo esto para explicar por qué ya no está ahí. No, él no está buscando al Señor, pero el Señor le sale al encuentro y le encuentra y le llama. Y cuando Jesús se manifiesta a él, en un minuto pasa de ser un perseguidor, pasa de ser a alguien que está con toda su energía buscando dañar la iglesia, acaba de comprender en un minuto que quien andaba persiguiendo es Jesús. Y esto tiene un significado precioso para nosotros: nuestra unión con el cuerpo del Señor. Él estaba persiguiendo a personas, y Jesús identifica que le está persiguiendo a él en persona, y eso es muy bello. Saulo responde, Pablo responde con temor, con temblor, y responde bien. Lo felicito a Pablo, porque lo primero que dice es ponerse al servicio de ese Señor a quien se le ha sido revelado. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hago? Está bien, lo creo. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor dice: no, Pablo, después hablamos. Ahora lo que yo quería era que me vieras. No, ya, levántate, ve a tal ciudad. Allá se te van a dar órdenes. Estás contratado, estás adentro. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Esto no es una visión, fue una aparición. Oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron en Damasco.
queda ciego Saulo por la luz, pero no porque estaba encandilado, sino porque queda ciego por la obra de Dios. Estuvo sin ver durante 3 días, versículo 9, y no comió y no bebió. A él no se le dijo que ayunara, no se le pidió nada de eso. A lo que le dijo es: vaya a Damasco, allá se le van a dar órdenes. Se fue ciego y no quiso probar bocado durante 3 días. Y se dice aquí, ni bebida. Ese fue un ayuno fuerte, ¿cierto? El impacto físico y emocional que este hombre acaba de recibir, de reconocer y entender que a quien él estaba persiguiendo era verdaderamente el Hijo de Dios. Ese que decía que era el Hijo del Hombre, sí era. Esos seguidores realmente están en lo cierto y realmente es el Espíritu Santo. ¿Qué estuvo pensando Pablo durante 3 días? Yo no sé, pero yo me lo imagino redactando la carta a los romanos. No es que la estaba pensando ya escribir, sino que me lo imagino durante estas 72 horas, llegándole a la cabeza todo lo que había aprendido desde siempre, los profetas, la Torá, las promesas acerca del Mesías, y atando cabos en su cabeza y entendiendo: ya llegó el Señor, es esto, es Él, es Jesucristo. Entendiendo un montón de cosas que además se le van a revelar otras más. Sufriendo tal vez en su corazón por todos los hermanos a quien persiguió y a quien por su orden dio muerte posiblemente, o los mandó a la cárcel, sufriendo en ese tiempo en el que el Señor se manifiesta de manera poderosa al apóstol Pablo. Hay varias cosas que podemos ver, aprender hasta ahora en este pasaje. Una primera cosa que me interesa muchísimo resaltar en este pasaje es la soberanía de nuestro Dios para salvar a su gente. El apóstol Pablo no está buscando al Señor y sin embargo de manera repentina el Señor le encuentra y el Señor le escoge. Habían personas a quien nosotros podemos ver con cierta predisposición de búsqueda al Señor y de la verdad. Este Saulo estaba enceguecido por su conocimiento, por la teología que tenía, pero aún así el Señor se le presenta, se revela y cambia su corazón por la voluntad y el poder del Señor que es soberano. Lo hace de manera repentina y lo hace sin que fuera una iniciativa de Dios, de Pablo, sino solamente de Dios que le está buscando. Una segunda cosa que me anima cuando yo veo al apóstol Pablo siendo convertido en este lugar, iglesia, es la realidad de que no hay imposibles para Dios. Pablo, parecía, por todos los síntomas, parecía desde cualquier punto de vista el candidato menos posible de que fuera a renunciar a su ego, a sus cosas, para convertirse en un siervo del Señor Jesucristo. Es la persona parece que menos posible que fuera a entender. Es que es el perseguidor de la iglesia. No estamos diciendo solamente de un sabio, sino el perseguidor de la iglesia. Y el Señor demuestra que cuando obra en el corazón de un hombre por su soberanía y por su iniciativa, puede hacerlo en un solo minuto y puede humillar nuestra altivez más grande. Iglesia, el Señor puede obrar en la vida de tu hija, en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposo, en la vida de ese familiar por quien oramos y que parece que es imposible, parece que es demasiado duro, parece que es demasiado racional, parece que es demasiado frío, parece que es imposible, parece que con el tiempo empeora. Si el Señor tiene misericordia y el Señor quiere darse a conocer, si el Señor quiere humillar a quien quiera humillar para su gloria, lo puede hacer, querida iglesia. Y lo hace, si Él quiere, en un minuto. En un minuto.
Y no digo esto como un consuelo de bobos, para que nosotros estemos con esa esperanza. Es una realidad. El Señor nos ha humillado a nosotros. El Señor ha usado los medios que sean para hacerlo y para seguir haciéndolo para su gloria. Y puede humillar a quien quiera. La tercera cosa que aprendemos en este pasaje y que me asombra es la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor en esta elección con el apóstol Pablo, Saulo, Pablo. Hay sabiduría porque unos días antes y unos meses antes, Saulo estaba en oscuridad. Saulo estaba en ceguera y sin embargo estaba siendo usado por Dios mismo para un propósito que sirvió para la iglesia. Por supuesto que la iglesia sufrió temor y terror a experimentar a un Saulo persiguiéndolos. Lo entiendo. Y yo siempre digo esto y no lo digo con ironía. Lo digo entendiendo que es algo que ellos pudieron experimentar. Imagínense que nosotros tuviéramos a un perseguidor como Saulo, que encarcela a los pastores, que lleva a la gente a la cárcel, que cierra las iglesias. Es muy probable que nos reunamos a orar y a pedir a Dios ayuda. Y cuando yo lo digo, no lo digo de manera irónica, pero cuando el pueblo le pedía a Dios que detuviera a Saulo, Dios sabía que antes había usado a Saulo y lo había levantado a él para que el pueblo y la iglesia fuera esparcida, porque era su voluntad que la iglesia se desacomodara de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén se estaba, como digo vulgarmente, enchonchando. La iglesia estaba creciendo, pero estaba ahí muy acomodadita. Pero el Señor había dicho, los quiero aquí y los quiero allá. Quiero que salgan y que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y de alguna manera, este hombre ciego, este hombre lleno de un fervor nacionalista, teológico, se había convertido en, se me olvida el nombre de este nazi, que fue el que ideó la solución definitiva para el exterminio. Este Pablo, dentro del mundo de los fariseos, era el hombre que tenía la solución para erradicar por fin a esta secta. Y Dios está usando en su sabiduría el timing, el momento preciso en el que él había de convertirse. No era su momento, no era todavía el momento. Y aún como inconverso, aún ciego, aún lleno de pasiones fuertes contra el pueblo de Dios, sin saberlo estaba siendo un instrumento de Dios. Este Pablo nos explica después, por inspiración del Espíritu Santo, muy claramente que todo el pueblo de Dios ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea que Saulo, Pablo, también había sido escogido desde antes, pero el timing, el tiempo en el que tenía que ocurrir, era el tiempo del Señor. Y era necesario, en cierto sentido, que él viviera lo que vivió. Yo a veces hablo con amigos que dicen, he perdido toda la vida, he perdido el tiempo. Yo debería estar haciendo otra cosa, yo debería ya estar en las naciones predicando. Yo he perdido el tiempo. Y ahora se dedican a los negocios posiblemente, y les va bien y son prósperos, o se dedican a otras cosas. Yo siempre pienso que el tiempo del Señor es perfecto y que aunque nosotros creamos que hemos perdido tiempo por nuestras malas decisiones, por nuestra pereza, por nuestra negligencia, estamos a tiempo de que Dios termine de hacer lo que Él comenzó en nosotros en su momento. Todo lo que hemos vivido, que nos ha marcado, que nos ha dejado cicatrices, es para la gloria de Dios. Todos los errores que hemos cometido en la vida siguen siendo para la gloria de Dios. Las cosas que parecen que son y que fueron pecaminosas en su momento y que fueron con una motivación errónea, examinen sus vidas, hermanos. Yo en mi vida he visto muchas veces en las que yo he tenido motivaciones erróneas, absolutamente erróneas, y el Señor las terminó usando para su gloria.
para una historia que termina siendo para Él. El tiempo, el timing en el que el Señor hace las cosas es perfecto y nos muestra su sabiduría. No lo entendemos, pero es perfecto. También me parece sabio el Señor, no porque haya escogido un buen elemento, no sabio en el sentido de que escogió de lo mejorcito de la tierra para su obra, porque Pablo mismo dice y enseña que el Señor no es que escoja lo mejor para sí mismo, sino que de lo vil de la tierra, de lo que la gente no considera importante, el Señor ha humillado la sabiduría del mundo. Pero también fue sabio Dios en dedicar a Saulo al ministerio de los gentiles, un hombre con mundo, un hombre con formación, un hombre que no fue mejor ni más grande que Pedro, pero Pedro era un pescador galileo que le costaba mucho poder entender cómo llevar el evangelio de una manera, y hasta hubo una discusión en algún momento con Pablo sobre esto. No es que Pablo es mejor, sino que lo que estoy viendo allí es que toda la formación de Saulo, de Pablo, desde niño estuvo en las manos del Señor con un propósito. Es como cuando veo a Moisés. Yo veo a un Moisés que toda su vida estuvo lejos del Señor, una gran parte de su vida, lejos en obscuridad, lejos del Señor, formándose, aprendiendo música, idiomas, medicina, estadística, política, en la corte del faraón, aprendiendo de todo y haciéndose un ego impresionante. Pero el Señor después le llama y le usa. A veces yo veo, por ejemplo, a Abraham, de quien predicamos, el gran patriarca. Hay una gran posibilidad, escuchen, de que Abraham, el hombre a quien Dios llama para fundar a su pueblo de manera, digamos, física, es posible que Abraham ni siquiera fuera una persona alfabeta funcional en su tiempo. Es posible que él no era un hombre de letras, que no era un hombre como Moisés. Y Dios usa a Moisés para escribir su palabra, para escribir su ley, para poner leyes, para administrar a un pueblo. No porque Moisés haya sido mejor que Abraham, sino que lo que quiero resaltar es la formación y la experiencia que Dios da en toda nuestra vida. El Señor la va a usar para su gloria siempre. Amén. Y algo que me enternece de este pasaje es la identificación que hace Cristo con los suyos, con su pueblo. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo, querido? ¿En qué momento Saulo persigue a Jesús? Cuando persigue a los suyos, cuando persigue a su iglesia. Esto tiene una relación, por ejemplo, con el sermón de la semana pasada. ¿En qué momento Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo? Si el que le preguntó fue Pedro, si la mentira la están diciendo es a la iglesia. El Espíritu Santo se identifica con el cuerpo de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Y Cristo se identifica con nosotros. Es un privilegio de que nosotros, escuchen, somos Cristo en Él. Estamos unidos a Cristo y somos parte de su cuerpo. Cuando recordamos la metáfora de la vid, que el Señor dice, yo soy la vid, al final cuando Él nos manda a fructificar, cuando Él nos manda a que saquemos, a que permanezcamos en Él, y Él dice, eso va a producir en ustedes fruto. Él no nos manda a tener fruto, sino permanezcan en mí y van a llevar fruto. Pero ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? No son los frutos del Espíritu, no son las buenas obras. Es Cristo en nosotros. El carácter de Cristo, el parecernos al Cristo. Mucho de Cristo en nosotros, porque estamos unidos a Él. Y el Señor defiende a su iglesia, el Señor se identifica con su iglesia como su cuerpo. Otra vez un llamado por segunda vez. Iglesia, esto no es un club de 20 gatos locos que quieren adorar al Señor. Es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Cristo comprada por sangre. Es hombres y mujeres pecadores
con problemas, con dificultades, con necesidad de Dios, pero Cristo se identifica con ella como Él, como su cuerpo. Requiere respeto, requiere amor, requiere una expectativa de quién es tu hermano que está al lado. En el Señor es Cristo, en Él. Es nosotros unidos a la vid, produciendo más de Cristo. Amén. Demos gracias a nuestro Dios por este corto pasaje, porque esta conversión va para más. ¿Qué pasa? Él ahora está ciego, él ahora está ayunando, él ahora está entendiendo la revelación soberana de Dios. Él está experimentando que no hay ningún imposible para el Señor. Estamos nosotros viendo la sabiduría de nuestro Dios en los tiempos y la sabiduría de a quién llama y para qué llama. La sabiduría de Dios en todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido. Hay esperanza para todos nosotros de mucho. La mayoría de los grandes hombres y mujeres de Dios, el Señor los llamó después de grandecitos. Después de mucho dar vueltas, después de muchos errores, después de mucho pecado, el Señor trae vida nueva a través de su sabiduría y es en su tiempo.